Bien, jóvenes, bienvenidos. Vamos a repasar algunas recomendaciones que se nos dan para realizar los cómputos métricos, ¿sí? Bueno, los cómputos métricos originalmente vienen los contractuales. Es decir, que cuando se realiza el proyecto a diseño final, también se elaboran los cómputos métricos en base al documento o al plano que se tenga. Entonces se utiliza el plano y algunos otros detalles técnicos del proyecto a diseño final que se ha realizado y se proceden a establecer los cómputos. Y mucho depende del tipo de obra. Por ejemplo, si fuera una estructura de hormigón armado donde entran más cómputos, podríamos hablar de zapatas, excavación, podríamos hablar columnas, vigas, relleno y compactado, hormigón pobre y muchas otras cosas, dinteles, muro de ladrillo, cielo falso y demás. Eso con respecto a los planos arquitectónicos. Pero no solamente es eso. Por ejemplo, un proyecto a diseño final, aparte de tener el plano arquitectónico, tiene un plano estructural, ¿no es cierto? Después, ¿qué otro plano más pudiera tener la obra o el cálculo? Aparte del plano arquitectónico y el plano estructural, ¿qué otra cosa más pudiera haber? Los, Buenas noches, los planos de instalaciones. Eso, como dice Jorge, instalaciones sanitarias, agua potable, eléctrico, incluso últimamente ya vienen los planos de instalación de gas domiciliario, ¿no? Incluso algunos eh, edificios modernos ya tienen todo un sistema, ¿no? Del gas domiciliario. Entonces se requiere planos, ¿no? Para todo eso. Y en base a todos esos planos también se sacan cómputos métricos, porque para el asunto eléctrico también se requiere tener cómputos métricos específicos. Ahí ya no entra ladrillo, ni reboque, ni nada de eso, pero sí puede entrar metros de cable, sockets, focos y otro tipo de accesorios propios de la instalación eléctrica. Disruptor térmico, disyuntor, aterramiento, no sé, varias cosas que tiene ese asunto. Y también en las instalaciones sanitarias y agua potable también tiene sus propios elementos. Entonces, estudiando toda esa información, se puede evaluar y se puede formar los cómputos métricos en las unidades que correspondan, ¿sí? Bien. Otra recomendación que se nos da es precisar la zona de estudios o de cómputos métricos y trabajos que se van a ejecutar. A veces es bueno separarlos por, como se dice, por capítulos, ¿sí? Podría haber un capítulo que tiene que ver con obras preliminares, ¿sí? Un capítulo que tenga que ver con accesos, por decir, ¿no? Y así, ¿no? Diferentes capítulos que muestran diferentes etapas de la construcción del proyecto. Entonces es bueno separar, ¿no? Y no tratar de agrupar todo a fin de que se mantenga cierto orden. Otra recomendación, el orden para elaborar los cómputos métricos es primordial, porque nos dará la secuencia en que se toman las medidas o lectura de los planos.
enumerándose las páginas en las cuales se escriben las cantidades, incluyéndose las observaciones pertinentes, ¿sí? Y de esa forma se puede hacer un chequeo más rápido y encontrar errores de ser en el caso. Eso quiere decir que más o menos los cómputos métricos podrían ir orientados de acuerdo a la forma de la construcción. Se podría empezar con cómputos métricos relacionados a la excavación para fundaciones. Después, hormigón pobre para la fundación, la misma fundación, las columnas, la losa con sus vigas y al final podría ir la cubierta. Y cuando está de esa forma ordenada, es fácil darse cuenta de errores. Por ejemplo, la superficie de la losa, ¿sí? Tendría que ser muy similar, no igual, pero similar a la superficie de la cubierta. Quizás un poquito más tendría que ser mayorada la superficie de la cubierta. Porque si no tienen datos congruentes o datos que no coinciden, nos damos cuenta de que está mal, ¿no? Incluso podríamos medir la longitud de los muros y calculamos la altura y podríamos darnos cuenta si la cantidad de metros cuadrados de revoque es adecuada, o es menos o es mucho. Entonces, viendo números, viendo cifras y viendo cifras que se encuentran cerca, podríamos fácilmente detectar si existe coherencia en los datos. Los números indican cantidades, pero esas cantidades tienen que estar en relación a otro tipo, a otras cantidades de otros ítems. Por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en la cantidad de madera que se requiere para ciertos trabajos de hormigón armado y relacionarlo con el volumen de hormigón armado vaciado, si existe una correlación. Y cosas por el estilo, ¿no? Tal vez los metros cuadrados de solado tendrían que coincidir con los metros cuadrados eh, de contrapiso. O quizás los metros cuadrados de solado y contrapiso coincidir con los metros cuadrados de cerámica. Y quizás la suma del revoque más la cerámica tendrían que coincidir con los metros cuadrados de ladrillo, ¿sí? Entonces, observando esos pequeños detalles, podemos darnos cuenta si los precios o los cómputos métricos están bien o hay errores. Y si notamos que no hay suficiente congruencia, son razones que tenemos para analizar, ¿no? Y ver cuál es el problema. Entonces, para poder realizar el presupuesto necesitamos tener cómputos métricos que sean acertados. Hablemos acerca del presupuesto de la obra, ¿no? ¿Cómo se lo define este asunto del presupuesto de la obra? Se lo toma como una predicción monetaria que representa realizar una actividad o tarea determinada, ¿sí? También significa el cálculo aproximado del costo de una obra. Decimos aproximado porque lo que se muestra en papel no siempre va a coincidir con lo que se haga físicamente. Puede que se haga menos, muchas veces se hace más. Así que, por una parte, hemos hablado de los cómputos métricos contractuales, que los sacamos en base a los planos que tenemos disponible, pero también necesitamos sacar los cómputos métricos de la obra construida, que van a ser diferentes, no van a ser iguales. Pero la idea es de que algunos pueden ser más, otros pueden ser menos, y lo que se quiere es realizar una compensación, de tal forma de que el déficit de algunos
pueda ser cubierto por el sobrante de otros. Entonces, a eso nos referimos con compensación. Así que el presupuesto nos da un cálculo aproximado. Porque, ¿qué ocurriría si es que eh, el presupuesto después de construir la obra es ligeramente mayor? Porque los cómputos métricos han aumentado porque era necesario aumentar, ¿no? ¿Qué recurso legal se podría asumir en ese caso? ¿Cuál sería el recurso legal? A ver, esa era una pregunta de examen. Cuando se eleva ligeramente el presupuesto, ¿cuál es el recurso legal que se utiliza? A ver, ¿dónde está? Un contrato modificatorio. Ya. Ya eso ya es cuando se modifica mucho, ¿no? Hablamos del costo. Algo menos que eso. Orden de de cambio. trabajo. Orden Tampoco. de cambio sería. Eso, orden de cambio, ¿no? ¿Y cuándo se utilizaría una orden de trabajo? Cuando el presupuesto sigue igual y el monto no varía. O sea, el monto no varía en nada, pero puedes cambiar con otro ítem. O sea, No hacer una necesariamente comparación los del mismo ítems, proyecto. los volúmenes. Los volúmenes, correcto. Disculpa. Eso. Muy bien, Cristian. Y como decía su compañero Jorge, eh, si cambiaran los ítems o se añadieran ítems, o se tendrían que eliminar ítems para añadir otros, aunque no necesariamente hay un incremento en el costo, contrato modificatorio. Pero también el contrato modificatorio tiene la bondad de aumentar en algunos casos hasta un 15% el costo de la obra. Pero está sujeto a financiamiento. Entonces se tiene que sacar una certificación presupuestaria para ver si existe presupuesto como para recurrir a la vía del contrato modificatorio. Entonces no es nomás decir hagamos, ¿no? Hay que ver si hay recursos y si se pueden reprogramar esos recursos para poder inyectar, ¿no? Ese dinero a la obra. Y ahí está el POA y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Otra definición, cifras monetarias del programa de trabajo previsto en un proyecto, ¿no? Bien. El monto que se autoriza como aprobación para invertir en la materialización de un proyecto. Bien. Un proyecto tiene que ser revisado en base a estos criterios. Hablemos acerca de lo que es un análisis geométrico, ¿sí? A ver, aquí vamos a participar todos, si no nos vamos a dormir. A ver, primero las chicas. Daniela Agar, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, análisis geométrico significa el estudio de los planos de construcción, es decir, la determinación de la cantidad de volúmenes en la obra. Cómputos métricos, análisis de precios unitarios. Eso. Entonces, análisis geométrico. Entonces, estudiamos los planos de construcción y verificamos si los volúmenes de obra corresponden. ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Mm? Este análisis geométrico. ¿Qué podría pasar si no se hace esto? A Se ver, hace este estudio para ver si los volúmenes cuadran con el monto del proyecto. ahora, ¿qué pasaría si es que no se hace eso? ¿Qué problemas podría haber?
En ese caso yo creo que se hace un contrato modificatorio, sí, porque faltaría, ¿no? Presupuesto para concluir el proyecto. A ver, Jason, ¿quieres decir algo? Sí, Inge, no, a mí me ha pasado una vez en CLISA que yo me he basado en el diseño arquitectónico y resulta que al momento de la ejecución el lote tenía ángulos y por lo tanto me ha entrado más volumen, digamos. Pero claro que el dueño entendió, ¿no? Pero supongo que cuando llegas antes de iniciar hay que verificar el plano arquitectónico y si realmente encaja, digamos, al Eso, emplazamiento. eso mismo, ¿no? Algo parecido me pasó con un cálculo estructural que hice en Punata, me acuerdo. Y el dueño me dijo, ya me lo has hecho, está todo bien, pero ahora replantéamelo. O sea, porque querían siempre que haga más, ¿no? Ya, te lo replanteo. Así que fui a replantear las fundaciones para iniciar la construcción y me di cuenta que los vecinos se habían entrado al lote, que el lote no había sido igual como había mostrado en el plano. Era diferente y ha sido muy difícil replantear eso. Así que es bueno verificar y no confiarse simplemente de los planos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. A ver, Jorge, ¿cómo es en el caso de los proyectos de la UPRE con los cómputos métricos? ¿Qué puedes decir de eso? Lo que a mí me ocurrió varias veces sí, con los cómputos métricos, ingeniero, había un desfase tremendo en algunos ítems. Eso porque sabemos generalmente que un proyecto hacen copiar y pegarlo directamente, ¿no? Lo copian de otro proyecto. Entonces he tenido muchos problemas con los cómputos métricos. Entonces hemos tenido que solucionar eso directamente con el super, haciendo eh, un nuevo, una reunión, digamos, donde se ha hecho una nueva, prácticamente nuevos cómputos métricos, ¿no? Nuevos cómputos y ha sido avalado, digamos, en el libro de órdenes, ¿no? Ujú. Porque en esos proyectos de la UPRE no hay pues orden de cambio, orden de trabajo, contrato modificatorio, son proyectos cerrados, ¿no? Montos cerrados y así que Ah, es muy difícil poder hacer eso, ¿no? Así que este asunto del análisis geométrico es importante, ¿no? Y como decía su compañero, a veces, eh, a ver, denme un momento, por favor. Entonces, es importante el análisis geométrico. Y como les decía, a veces sucede que en estos proyectos de la UPRE venía la financiación y los supervisores decían, mira, para mañana tenemos que presentar un proyecto. Tienes 12 horas, ¿no? Y el amigo se conseguía tesis de internet, de la biblioteca y como decía, control C, control V y al final de esa forma conseguían los financiamientos, ¿no? Y obviamente los cómputos métricos, todo mal, ¿no? Entonces, es bueno siempre hacer el análisis geométrico, ¿no? Especialmente si se hablan de montos cerrados, donde tú te comprometes a hacer un trabajo, pero si no has verificado, entonces
significa que si nadie te quiere ayudar, pues tienes que asumirlo, ¿no? Bien, hablemos acerca del otro punto del análisis estratégico. A ver, ¿dónde está la otra Daniela? ¿Puedes leerlo, por favor? Daniela Ríos. Está bien, ingeniero. Análisis estratégico, que es la definición de la forma en que se ejecutará, administrará y coordinará la construcción de la obra o el desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción. Sin embargo, todas estas actividades tienen un costo en lo que representa el presupuesto de la obra. Correcto, ¿no? Entonces, en este análisis estratégico se muestra acerca de la administración y coordinación de la construcción de la obra. O sea, cómo se va a encarar, cómo se va a ejecutar y cómo se va a proceder con las diferentes actividades, ¿sí? Bueno, esa forma de cómo se va a trabajar no está en los planos, ¿sí? Los planos tal vez simplemente pueden mencionar que hay que hacer de esta forma, o sea, así tiene que ser el terminado, pero cómo se hace, los planos no lo especifican. Les pongo un ejemplo. Imagínense un tanque elevado, ¿sí? Que tiene un anillo, dos anillos, tres anillos y al final tiene el tanque, ¿no? Entonces ahí muestran los fierros y todo eso, ¿no? Pero los planos no dicen cómo vas a hacer el encofrado del tanque elevado, ¿sí? ¿Cómo vas a subir mezcla? ¿Cómo vas a asegurar las tapas y el armazón de los fierros, ¿no? O sea que el plano no muestra nada de esas cosas, ¿no? ¿Sí? Así que eso, ¿quién lo hace? ¿Quién es el que determina todo eso? El contratista Inge juntamente en coordinación con el albañil. Eso. A ver. Un ratito. Entonces, eso ya depende de la experiencia, ¿no? Depende de la experiencia. Lo que he visto algunos que hacen para este asunto de los tanques elevados, que es estratégico, claro, van construyendo los anillos y los anillos, y al final van construyendo plataformas de madera en cada anillo y van apuntalando desde abajo hasta arriba para poder apuntalar lo que es el tanque, ¿sí? A fin de que no se cree inestabilidad, ¿no? Y cuando colocan los accesorios, porque tienen que ir empotrados, entonces lo colocan con fierros, ¿no? A veces lo sueldan fierros al tubo que va a ir ahí, a fin de que el tubo se empiece a agarrar al concreto. Pero en los planos no aparece eso, ¿sí? No aparece eso. Entonces, eso ya es experiencia y habilidad de parte del constructor, ¿sí? Y hay varias cosas, podríamos hablar en diferentes tipos de obra, que algunos trabajos se requiere hacer cosas que el plano no te dice cómo hacer, sino que ya depende del que está construyendo. Y a veces para poder construir de esa forma, se pueden hacer ciertas modificaciones al plano que al final va a resultar en lo mismo, ¿sí? Pero se hacen pequeñas modificaciones para poder cumplir con lo que se requiere.
Entonces, a eso nos referimos con un análisis estratégico. Y eso significa que existan lo que se llaman las obras falsas, ¿no? Por ejemplo, se llama el encofrado perdido. ¿Qué significa eso del encofrado perdido? ¿Alguien sabe? La viga falsa. ¿Saben qué es eso? A ver, ¿dónde está alguien que sabe? El Juan Marcos. Jason. ¿Qué es el encofrado perdido? La viga falsa. Es la viga plana que se dice IG, que se hace en la losa para que tenga más resistencia en el tanque. No, ¿Sí? ¿O es que yo entendí mal? lo lamento, no, no es eso. Andrés. Que justamente no es, justamente, por ejemplo, para hacer lo que es yeso, se hace un encofrado falso y sobre eso se lo hace lo que es el yeso. Ya, ese sí es ese se llama una plataforma falsa, ¿no? Porque solamente sirve para subirse ahí y después hay que desarmar, ¿no? Y le hacen agujeros a las paredes para colocar sus vigas, armar el entablado y subirse y empezar a revocar, ¿no? Eso sí está Sí, bien, ¿no? Un encofrado falso, ¿no? Bien, sí, pero una viga falsa, me entendí que es lo mismo, pero en viga. ¿saben No, qué? no, A ver, he Juan perdido. Marcos, Dije, buenas noches. dime, Juan Eh, Marcos. he visto eso, no sé, pero si será eso, Inge, con estos proyectos de FIS, Fondo de Ya. Inversión Social, creo que era, en una de mis inspecciones de rutina, me llevaron y resulta de que la viga solamente lo habían facheado encima del ladrillo. Y yo supongo que es eso, por ahí estoy mal, Inge. No, no es eso. No es viga falsa eso. Ya, les voy a explicar. Es una técnica constructiva, ¿ya? Imagínense que están vaciando una cuneta, ¿sí? Eh, una cuneta, ¿ya? Y vacían la cuneta. ¿Y en cuánto tiempo fragua el hormigón? No endurece, sino en cuánto tiempo fragua. Ojo, ¿cuánto tiempo fragua? 3 horas cristaliniza y 7 horas ya fragua. Ya. Imagínense que a las 3 horas el hormigón ya puede mantener su forma, ¿sí? Entonces pones una viga, vacías una cuneta, lo sacas después de unas 2 o 3 horas y el hormigón ya mantiene su forma, pero no ha endurecido, ¿sí? Todavía está empezando su fraguado hasta las 6 o 7 horas. Y lo sacas la viga y en ese sentido ha sido una viga falsa que te ha dado la opción de tener una cuneta y mientras tanto estás vaciando losa, ¿sí? En un pavimento rígido y eso que has vaciado se acopla recién, ¿no? Al- a la cuneta nueva y al mismo tiempo estás vaciando lo que es la losa. Entonces a eso le llaman viga falsa. Y eso mismo se hace cuando estás vaciando una losa, pero imagínate que la losa es muy larga y no piensas terminar porque es demasiado larga. Así que haces cierres, ¿no? ¿No? Porque solamente vas vaciando por partes, ¿no? La losa. Y así que vas haciendo cierres y ahí colocas vigas falsas, donde puedes hacer el cierre y dejarlo bien rectito, ¿no? Porque no puedes dejarlo así todo para volver a vaciar sobre eso, ¿no? Sino que tiene que estar rectito, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos viga falsa. Son técnicas constructivas que el plano no te dice, ¿no? El plano te dice que hasta acá no vacíes todo, ¿no? Pero no se puede vaciar todo, ¿no? No se puede vaciar todo, es demasiado grande. Así que vas vaciando por partes. Porque ustedes han visto que
en el caso de los colegios o las escuelas, son más largas que anchas, ¿sí? Y están divididas por bloques, ¿sí? Entonces, termina un bloque ahí con la columna y al ladito viene otra columna, ¿sí? Y donde empieza el nuevo bloque. Esas son juntas de dilatación, ¿no? Porque es más largo que ancho. Y al medio de los dos bloques, al medio de las dos columnas, ¿qué es lo que ponen? ¿Qué es lo que hay? A veces plastoformo o también una goma especial que Eso, vaya dilatando. o golpea. neopreno, ¿no? Debería ser neopreno, pero algunos le ponen plastoformo, ¿no? Eso, ese plastoformo va desde abajo hasta arriba, incluso la losa, ¿no? Así que para poder vaciar y dejarlo rectito, necesitas tener una viga falsa, ¿sí? Para que solo lo vacíes hasta ahí y respetes la junta. Pero si lo vacías todo y no respetas la junta, se te va a rajar ahí y la rajadura no va a ser buena, va a ser muy mala, ¿no? Así que necesitas hacer una viga falsa y el fierro también tendría que no pasar, ¿no? Sino que tendría que estar hasta ahí nomás a fin de que respete la junta de dilatación. Entonces, para poder hacer eso, tengo que tener estrategias constructivas, ¿sí? Estrategias constructivas, los albañiles saben, algunos son muy hábiles y saben cómo construir cosas que dice el plano, pero que no te dice cómo hacer. Bien, veamos más. A ver, veamos el punto 3. A ver, Rosa Isabel, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Inge, análisis del entorno. Definición y valoración de costos no ligados a la ejecución física de actividades o de su administración y control, sino de requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones gubernamentales. Conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación de impacto ambiental, etc. Es, ¿no? Trabajos o análisis de entorno, ¿no? Entonces, esto se refiere a algunos costos que podrían implicar algunas actividades externas, que puede ser administración, control, requerimientos profesionales, imposiciones gubernamentales, como por ejemplo del asunto ambiental. Puede ser de que tengamos un plano eléctrico y es posible que tengamos personal calificado que haga la instalación eléctrica. Pero hay una parte de la instalación eléctrica que solamente tiene que hacerla un profesional autorizado de la empresa de energía eléctrica. O sea, él tiene que venir y él es el que tiene que hacer esa instalación, ¿sí? No puede hacerlo otra persona. Pues si lo hace otra persona, no sirve, ¿no? Está mal. Entonces, sí o sí tiene que hacerlo esa persona. Hay que proveerle los materiales que él diga, como tiene que ser, y él lo hace, y recién tiene validez, ¿no? Y eso es un costo aparte, ¿sí? Puede que en algunos casos se construya una obra y necesite alguna certificación. Por ejemplo, los hospitales, los laboratorios y otro tipo de estructuras necesitan cumplir ciertas certificaciones. Y eso no lo hace el contratista, ¿no? Necesita solicitar una inspección de parte de la entidad correspondiente y ellos hacen una inspección para dar la certificación que se requiera. Y eso tiene un costo. Puede que haya observaciones y se tengan que hacer modificaciones que también tienen un costo. Pero el asunto ambiental puede ser que a fin de proteger el subsuelo, como en el caso de los surtidores, el tanque que ellos utilizan donde almacenan gasolina, diésel y demás,
necesite ciertos recubrimientos o capas adicionales de concreto a fin de que eso puede ser beneficioso, ¿sí? Para el medio ambiente y sea obligatorio, ¿no? A veces pasa que si se construye un camino y es una zona de tránsito de animales de ganadería, se necesite hacer algunas obras adicionales a fin de que el ganado no pueda perjudicar la libre circulación del tráfico vehicular. Entonces, hay cosas que pueden salir fuera del entorno que implican costos adicionales no previstos o quizás previstos, pero que no necesariamente forman parte de la obra, sino que son cosas extra, pero que son obligatorias, ¿no? Realizar. Entonces hay que ver el entorno, ¿sí? No simplemente concentrarse en la obra, sino en lo que está alrededor, porque eso puede indicar que se tengan que hacer ciertos trabajos adicionales para poder garantizar el buen funcionamiento y la protección de la obra, ¿no? Muy bien. Hablemos de algunas características del presupuesto, ¿no? En primer lugar, algo que debemos reconocer y tomar en cuenta es de que todo presupuesto es aproximado. O sea que no hay un presupuesto que podríamos decir que es exacto, ¿no? O único, ¿no? Sino es aproximado, es temporal porque va variando, aunque no mucho, pero sí va a variar, porque puede variar, fíjense, hasta un 10 o 15%, ¿no? A lo mucho. Y es una herramienta de control, porque nos permite ver cuánto estamos gastando y también tener un avance y saber cuánto es el avance aproximado del proyecto, ¿sí? Entonces, es aproximado, sus previsiones se acercan más o menos al costo real de la obra. Y para eso depende de la habilidad, uso correcto de las técnicas presupuestarias, criterio, visualización correcta del desarrollo de la obra y experiencia del presupuestador. Entonces, alguien que tiene experiencia no simplemente se concentra en cifras exactas. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Imagínense que se va a vaciar una losa que ya está encofrada con sus vigas y al medir se calcula 25 cubos de hormigón contratado por Mixer, ¿no? ¿Cuántos cubos vas a pedir? ¿Mm? ¿Cuántos cubos? Matemáticamente 25. ¿Cuántos cubos vas a pedir? 5% de más. Paso 10%. Ya, 5, 10. ¿Quién más da? ¿Por qué deberíamos pedir más? ¿Cuál es el problema? Por el desperdicio que va a tener Inge y a veces siempre falta. Más que Ya, todo es por el desperdicio que se tiene ahora. ya. Bien, Cristian. No siempre el desperdicio es el factor dominante. Por lo general, un trabajo muy irresponsable podría producir un desperdicio de hasta el 5%, ¿no? Pero el desperdicio está entre el 1 al 3%, ¿no? Está en ese rango. Pero, ¿cuál sería la principal razón por la que tendríamos que pedir más? No es solo el desperdicio, jóvenes. Esa es una pequeña parte. Ujú. Es que a veces Inge puede haber, digamos, en los encofrados, todo esto, bueno, el encofrado, digamos, puede estar chueco, digamos, Pues, puede ¿no? patear, Entonces, ¿no? exactamente, puede patear y
no tiene las dimensiones adecuadas, digamos. No es Eso. exacto, digamos, ¿no? Eso es un pequeño porcentaje también, Andrés. Pero la principal razón, jóvenes, es el asunto del esponjamiento, ¿no? Porque cuando sale de la mezcladora, sale como un estado suelto. ¿Y han notado qué es lo que pasa cuando se vibra? ¿Han visto qué es lo que pasa cuando se vibra el hormigón? Se consolida. Han visto que empieza a bajar, ¿no? Un poquito, ¿no es Exactamente. cierto? Ahora, si eso tú haces en una losa amplia, te empieza a bajar, hacen cubos, jóvenes, ¿no? Hacen cubos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en maquinaria, cuánto habíamos calculado el esponjamiento? Pero eso es de la tierra, ¿no? Habíamos calculado un 20%, ¿no? Pero es demasiado en el concreto 20%. Entonces, por lo general, jóvenes, créame, a veces se pide hasta un 15%. Peor de los casos, ¿no? Entre 10 a 15%, ¿no? Por el asunto del esponjamiento, el desperdicio y también por la deformación de los encofrados, ¿sí? Entonces, el que tiene experiencia no va a calcular así con reglita, ¿no? Exactamente los metros cuadrados o cúbicos, sino que va a aumentar un porcentaje, ¿sí? Que se debe a la deformación del encofrado, a la pérdida y también al esponjamiento, ¿no? Entonces, eso ya muestra la experiencia, ¿no? O sea, alguien que ha trabajado ya un poquito se da cuenta de ese asunto, ¿no? Cuando habla de que el presupuesto es singular, es que sus condiciones también son apropiadas para lo que es el clima, el medio ambiente, calidad de mano de obra y cosas por el estilo, ¿sí? Imagínense las desventajas de hacer una construcción en una zona altamente rural. ¿Qué desventajas podría haber ahí? ¿Mm? Hay independencia lejos, ¿no? ¿Qué podría pasar? A ver, Jason, ¿querías decir algo? Tráfico, quería decir, ingeniero. Ya, ¿qué más? Imagínense las desventajas de una zona rural en la construcción. ¿Mm? No La tiene escasez. mucha accesibilidad, que hay que ver el tema de la instalación, de la parte eléctrica, el agua, varios factores, ¿no? Porque cómo llegar, digamos, a esos lugares. Ujú. La Bien. calidad de mano de obra influye mucho, Inge, porque cuando Eh, estás en una zona rural, generalmente a veces contratas personal del sitio, del lugar, ¿no? ujú. Y es tu obligación, ¿no? Contratar gente del lugar, porque si no lo haces, va a haber problemas, ¿no? Por lo menos una buena parte tiene que ser gente del lugar, porque los proyectos tienen ese objetivo, ¿no? De promover el desarrollo, empleos directos, indirectos y demás, ¿no? Así que sí o sí estás obligado a contratar gente del lugar. Y la calidad de mano de obra podría variar, ¿sí? Lo que a veces pasa es de que no hay donde la gente coma, ¿sí? La gente necesita desayunar, almorzar y cenar, porque trabaja, hay que atender bien a los obreros. Y no hay pensión, no hay nada, ¿no? Así que tienes que montar un campamento, traer cocinera, cocinero mejor y cosas así. Y eso dificulta los precios. Ya la comida sale más caro, ya porque dicen mesa servida, campamento,
Y según las normas, una persona podría trabajar 20 días seguidos y después descansar 10, ¿no? No lo puedes tener ahí esclavizado sin salir todo el tiempo. Entonces, algún momento va a tener que darse algunas vacaciones después de 15 días. Sí, eso es lo correcto, ¿no? Y todas esas cositas son cosas que tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta. Y por eso el precio no es lo mismo en un lugar rural que en un lugar urbano. Y en un lugar urbano hay gente que se ofrece, ¿no? A cocinar y quiere ganar, así que es fácil, ¿no? Es muy fácil. Y puedes encontrar personal calificado, ¿sí? Para ciertas cosas. Incluso el clima, ¿no? Hay lugares, como decía su compañero, el agua es un problema. Si uno va a Iquile u otros lugares, ahí no hay agua. Es muy difícil conseguir agua en grandes cantidades. Así que cuesta más el agua, ¿no? O quizás proveerse de agregados o de algunos materiales de construcción es más caro que en otros lugares, ¿sí? Así que el presupuesto también tendría que ser pensado, ¿no? De acuerdo a las circunstancias y al lugar. Jorge, ¿querías decir algo? Por ejemplo, nosotros hicimos un presupuesto de 6 millones. Ese mismo tipo de colegio en Palos Blancos incrementaba un 25% más el precio. Imagínense, es por esas mismas razones que usted dice, ingeniero. Porque Claro. Palos Blancos está pues ahí en La Paz, ¿no? En los Yungas. En el Fénix, ¿no? En La Paz, ¿no? Palos. Mm, bien, ¿no? Entonces, Yungas está. sí, es muy difícil algunos lugares y la gente también, ¿no? Imagínate, Palos Blancos, la gente no trabaja tanto como la gente de La Paz, ¿no? Así que hay que también acostumbrarse a su ritmo. Bien, el otro punto es de que el presupuesto es temporal, ¿no? Son válidos este presupuesto mientras tenga vigencia los precios que sirvieron de base para su elaboración. Eso significa de que los costos de algunos materiales clave pueden variar, ¿sí? Y varían de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, ¿cuál es un material clave, ¿no? En cualquier obra. ¿Qué dirían ustedes? Cemento y fierro. Eso. Ahora, si hablamos respecto del cemento, los que tal vez tienen un poco más de experiencia en esto, ¿cuándo es donde sube el cemento y cuándo es donde se mantiene su precio? A ver, ¿quién sabe eso? Generalmente todos los materiales a fin de año sube bastante el precio. A fin de año es donde sube todo prácticamente. Y a mediados de año es donde está más o menos, digamos, ¿no? El precio normal. En el caso del fierro, por ejemplo, la tonelada normalmente está en $950 y a fin de año está a más de 1.050, $1.100. Ujú. Bien, ¿no? Y ¿saben que el cemento suele incrementarse en la temporada de invierno? Porque según los que hacen cemento, es la mejor temporada para dar mantenimiento a los hornos, el mantenimiento anual. Entonces, cuando hacen mantenimiento anual de los hornos, no funcionan todos los hornos, sino que algunos dejan de funcionar para su mantenimiento y eso hace de que la producción baje y el cemento empiece a subir un poco. Imagínense cuando han habido estos primeros Juegos de Pekín en el
¿qué año era esto? 2010, 2011. Los precios del acero se han disparado porque los chinos han empezado a comprar acero de todo el mundo, especialmente de Brasil, y ha escaseado. Y el acero se ha disparado de precio, ¿no? Entonces, puede variar. Jason, ¿quieres aportar? Que los comerciantes también especulan una vez al año, no sé si se ponen de acuerdo, pero desaparece el cemento y el fierro. Una vez al año sí o sí. Quieren cobrar el doble aguinaldo y alguien tiene que pagarlo, ¿no? Sí. Entonces, es temporal, ¿no? No sirve un presupuesto de antes con el de ahora, ¿no? Así que siempre hay incrementos de costos, herramientas, insumos, servicios, todo, ¿sí? Va cambiando. Ahora, veamos por qué es una herramienta de control, ¿sí? Este permite correlacionar la ejecución presupuestal con el avance físico. O sea que el avance físico se mide en cuánto dinero se ha desembolsado, ¿sí? Entonces, eso nos permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de variación por ajuste de alcances o cambios de actividades. Entonces, es un control que se hace para ver cuánto se está gastando y si el avance, por decir, es un 80% y uno va a ver, ¿acaso esto significa un 80%? Entonces se empieza a ver que algo no está bien, ¿no? Así que es importante ver esto porque puede ser de que algunos precios se estén disparando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está usando una mala técnica que implica dinero, más tiempo, más mano de obra, y que se pudiera utilizar otra técnica que no implique tanto mano de obra y tiempo. Entonces, eso puede variar, ¿no? Bien. Hablemos acerca de los presupuestos y costos de construcción. Esto lo veremos ya la siguiente clase. A ver, saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Aún se han entrado a dormir, creo.